Cardiopatía isquémica, también llamada enfermedad coronaria. Entonces vamos a iniciar con los aspectos generales y luego ya vamos a clasificar, ¿no? La forma crónica, que es la angina estable, y la forma aguda, que es el síndrome coronario agudo. Muy bien. Entonces, la cardiopatía isquémica, ¿cómo se define la isquemia al corazón o enfermedad coronaria? Tenemos que entender que el miocardio, el músculo cardíaco, que es un músculo, ¿no es cierto?, importante, que va a recibir oxígeno. Entonces hay un equilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno hacia el miocardio. La demanda de oxígeno, o sea, lo que necesita de oxígeno el miocardio, depende de la frecuencia cardíaca. Porque si el corazón está rápido, doctores, el miocardio necesita más oxígeno, ¿no es cierto? La contractibilidad, porque es el trabajo del corazón, bomba, va a consumir más oxígeno. La precarga, ¿no es cierto?, que es el retorno venoso, la volemia, la poscarga, que es la resistencia a la eyección. Entonces, todos esos factores hacen que aumente el consumo de oxígeno por parte del miocardio. Y eso debe estar en equilibrio. ¿Con quién? Con el aporte de oxígeno. ¿Y quién aporta oxígeno al miocardio? El flujo sanguíneo de las arterias coronarias, cuando éstas se dilatan por la adenosina, etc. O el flujo regional del miocardio también. Cuando el miocardio está relajado, recuerden, las arterias coronarias se dilatan más. Entonces, lo normal es que debe haber un equilibrio entre el consumo de oxígeno y el aporte de oxígeno. ¿Cuándo se produce la cardiopatía isquémica? La cardiopatía isquémica, ¿no es cierto?, se produce cuando hay más demanda y menos aporte de oxígeno. Es decir, empieza un desequilibrio, ¿no?, entre la demanda y el aporte. Aumenta la demanda y disminuye el aporte de oxígeno. Ahora, el factor más importante es la disminución del aporte del oxígeno, porque como vamos a ver, la causa más frecuente es la aterosclerosis, o sea, va a fallar este factor, el flujo coronario. Por eso también a la cardiopatía isquémica se le conoce con el nombre de enfermedad coronaria, ¿no es cierto? El contexto clínico para sospechar una cardiopatía isquémica, porque el diagnóstico es eminentemente clínico, son los factores de riesgo, ¿ya? Tú vas a sospechar un paciente con dolor de pecho, la famosa angina, que tiene este contexto, estos factores, lo primero que debes pensar es una cardiopatía isquémica. Los no modificables, la edad, ¿no es cierto? En el varón un poquito antes, a partir de los 45 años. En la mujer un poquito después, a partir de los 55 años. Recuerden que en la mujer es la edad más retardada por el efecto protector de los estrógenos, ¿correcto? Muy bien. Por eso cuando ya llega la menopausia, ya se iguala en riesgo cardiovascular con el varón, ¿ya? Muy bien. Pero el varón tiene mal pronóstico. O sea, el varón, el ser varón, tiene mal pronóstico o más riesgo de cardiopatía isquémica. Los antecedentes también familiares, ¿no?, de infarto, de cardiopatía isquémica. Pero luego tenemos los modificables. Y dentro de los modificables tenemos estos 4 factores de riesgo cardiovasculares mayores que tienen que acordarse. A la cabeza está tabaco, lo que viene a ser la hipertensión arterial, la diabetes y la dislipidemia. Por favor, acuérdense esos 4 factores de riesgo cardiovasculares que son los factores mayores, los que dan alto riesgo: tabaco, hipertensión, diabetes, dislipidemia. Entonces, si te dicen un paciente con estos factores, ¿no es cierto?, adulto mayor, diabético, fumador, con colesterol alto, etc., y te dice que viene con dolor de pecho, lo primero que debes pensar es una cardiopatía isquémica, por favor. Por eso tienen que ver el contexto clínico, ¿ya? El contexto clínico es muy importante. Todos los demás factores serán menores. Si te dicen obesidad, sedentarismo, etc., todos los demás son menores. Entonces acuérdate siempre de los mayores, factores mayores. Muy bien. Luego tenemos por acá la etiología, muy importante. En la etiología, como ya les había comentado, la causa más frecuente de cardiopatía isquémica es la aterosclerosis. La enfermedad aterosclerótica es la causa más frecuente de cardiopatía isquémica, ¿ya? Entonces, las arterias coronarias, en realidad la primera arteria que se afecta, doctores, es la aorta por la aterosclerosis, ¿ya? La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria de las arterias, de mediano y gran calibre.
Entonces, si te preguntaran, ¿no? ¿Cuál es la arteria que en primer lugar se afecta por la aterosclerosis? Es la aorta, por si acaso. Luego están las arterias coronarias. Entonces, ¿cómo es este proceso? Primero, hay una lesión inicial, ya que se produce por el acúmulo de células espumosas, que ya vamos a ver. Luego va progresando, esas células espumosas se juntan y forman la estría grasa, que ya se ve microscópicamente. Luego, en el estadio 3 hay la lesión intermedia, porque se va acumulando lípidos. En el 4 ya se forma una placa de ateroma, ¿ya? En el 5 es una placa fibroateromatosa, porque ya se formó una capa fibrosa de colágeno encima del núcleo lipídico. Entonces, hasta ahí eso va progresando de manera crónica, doctores. Años, ¿no? Durante años se va produciendo esta inflamación en las arterias. En la capa íntima de las arterias, recuerden, capa íntima es la afectada por la aterosclerosis. Entonces, esa es la forma crónica progresiva. Pero llega un momento en que esa placa que está ahí se rompe, ¿ya? Como están viendo ahí en la imagen, se rompe en la última parte. Y entonces se produce la placa complicada, porque se rompe, se erosiona y se forma un trombo, ¿correcto? Se forma un trombo, como pueden ver acá. Miren, ahí está el trombito que se formó porque se rompió la placa. Entonces, este último estadio, que es el estadio 6, ya viene a ser la ruptura de placa y ese viene a ser el cuadro agudo. ¿Por qué? Porque al formarse el trombo va a producir una oclusión aguda del flujo coronario. Entonces, del estadio 1 al estadio 5 es la forma crónica, que luego ya le vamos a poner un nombre, que es angina estable. En cambio, el estadio 6, que es cuando se rompe, se erosiona, ¿no? La placa, el accidente de placa, es la forma aguda, que viene a ser el síndrome coronario agudo, ¿ya? Entonces, eso hay que recordar. Ahora, el orden de afectación de las arterias, recuerden, la primera que se afecta o la más frecuente es la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. Por eso el infarto más frecuente es de cara anterior. Luego tenemos la circunfleja, que también rama de la coronaria izquierda, y en último lugar la descendente posterior, rama de la coronaria derecha. Ese es el orden de afectación de las arterias, ¿ya? Entonces la más afectada, la descendente anterior. Pero, doctores, no es la única causa. Es la causa más frecuente, que lo deben tener en cuenta, pero hay otras causas, como por ejemplo el vasoespasmo coronario, que es lo que se va a denominar en la clínica como angina de Prinzmetal. Y esto lo van a ver en jóvenes. Doctor, usted me había dicho adultos mayores. Correcto, es lo más frecuente. Pero si te quieren tomar de sorpresa y te dicen joven, con dolor de pecho, que consume cocaína, y viene a la emergencia, ¿no? Con midriasis, dolor de pecho opresivo, tipo un infarto. Pero es joven, pero consume cocaína. Sospechen entonces en la angina de Prinzmetal, que es por vasoespasmo coronario, ¿ya? Cuyo tratamiento de elección son los calcio antagonistas, acuérdate. Muy bien, entonces mucho cuidado. Joven que consume cocaína hace angina de Prinzmetal por vasoespasmo, no es por aterosclerosis. También hay el denominado síndrome X, por la alteración de la microcirculación coronaria. Acá fallan los receptores de adenosina en las arterias coronarias. Entonces, igual, la arteria coronaria está normal, no hay aterosclerosis. Sin embargo, hay isquemia. ¿Por qué? Porque no hay el regulador del tono vascular en las arterias coronarias. ¿Quién es? La adenosina. La adenosina es un vasodilatador coronario. Sus receptores están alterados. Entonces, eso va a generar el síndrome X. O se va a producir el síndrome X por alteración de la microcirculación, recuerden, por alteración del receptor de adenosina. También el embolismo coronario puede producir isquemia, endocarditis infecciosa, genera émbolos, fibrilación auricular, que es el principal factor cardioembólico, ¿verdad? Y también las vasculitis a nivel de las arterias coronarias. Y acá siempre les hago acordar en pediatría, ¿no es cierto? Niñito, rojo, ¿no? Acuérdense, y que forma microaneurismas en la arteria coronaria, que se rompen y obviamente generan isquemia. Ahí está, ¿no es cierto?, la enfermedad de Kawasaki. Sífilis también forma o produce vasculitis en las arterias coronarias y puede producir isquemia, ¿no? Entonces, lo típico de la cardiopatía isquémica es el adulto mayor que fuma, diabético, hipertenso, colesterol alto y cuya causa más frecuente es aterosclerosis. Eso deben acordarse. Pero si te dicen joven que consume cocaína,
piensa en angina de Pacemaker. Niñito que forma microaneurismas coronarias, piensa en enfermedad de Kawasaki. ¿Ves? Hay para todos los gustos, pero siempre hay que acordarnos de lo más frecuente. Muy bien. Y vamos a explicar un poquito la fisiopatología para que se nos quede, ¿no? Cómo se produce la aterosclerosis. Entonces, recuerden que la aterosclerosis es la enfermedad inflamatoria de las arterias de mediano y gran calibre. Está alterada la capa íntima, miren, el endotelio, ¿no es cierto? Que es un gran regulador del flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué va a pasar? A nivel del espacio subendotelial, por eso la capa íntima, se va a empezar a acumular lo que viene a ser esta molécula, que es el LDL colesterol. Cuando hay LDL colesterol en gran cantidad, empieza a acumularse en el subendotelio, miren. Y este LDL colesterol se empieza a oxidar y eso genera inflamación. Y esa inflamación, ¿a quién atrae? A los macrófagos. ¿Correcto? Entonces, cuando hay mucho LDL colesterol, el colesterol es bueno porque sirve para muchas cosas, sirve para formar hormonas, etcétera, ¿no? Forma parte de la membrana celular, pero cuando está en exceso ya empieza a acumularse en el subendotelio. El LDL colesterol se oxida, genera inflamación, atrae macrófagos por citoquinas. Este macrófago entonces por diapedesis, miren, ingresa, entonces se empieza a acumular en el subendotelio porque es una inflamación y empieza a fagocitar ese LDL colesterol oxidado. Y ahí se forma la famosa célula espumosa, porque la fagocita, ¿no? Ahí es donde luego esta célula espumosa empieza a acumularse, o sea, empiezan a agruparse y forma la famosa estría grasa, que es el estadio 2, ¿correcto? Entonces, en la lesión inicial, en el estadio 1, veíamos, son células espumosas aisladas. La estría grasa ya es cuando se juntan, ¿no es cierto?, varias células espumosas. Luego ya la lesión intermedia y el ateroma es cuando se empieza a acumular bastante ya lípido extracelular. O sea, el macrófago ya no se da abasto y entonces empieza a depositarse el colesterol, el LDL colesterol, en el subendotelio a nivel extracelular. Se empieza a acumular, se forma un núcleo lipídico, luego una capa fibrosa, ¿no? Y ahí ya tenemos lo que viene a ser la placa fibroateromatosa, ¿ya? Esa es la fisiopatología, que hay que recordarla porque es la causa más frecuente de cardiopatía isquémica. Muy bien. Luego tenemos por acá la patogenia, ¿ya?, de la cardiopatía isquémica. Recordemos que la aterosclerosis o cualquier otro factor lo que va a producir es reducción del flujo coronario. Por eso habíamos visto en la definición, hay menos aporte de oxígeno porque se reduce el flujo coronario principalmente. Entonces, esa reducción del flujo coronario va a producir isquemia. Si esa isquemia es aguda, severa, ¿no es cierto?, va a producir el llamado miocardio aturdido, ¿correcto? Cuando la isquemia es aguda, severa, o sea, la forma aguda de la isquemia. Cuando es crónica, progresiva, va a producir el miocardio hibernado. Miren esos conceptos patológicos que les pueden preguntar. La isquemia aguda, severa, genera el miocardio aturdido y la isquemia crónica, el miocardio hibernado, ¿correcto? En cambio, cuando ya la isquemia es completa, persistente, o sea, muy severa, ya produce una necrosis del miocardio, pues que es la muerte celular. Porque el miocardio aturdido y el miocardio hibernado, ojo, es miocardio viable. O sea, es un miocardio que se está comprometiendo, pero todavía es recuperable, es reversible, ¿correcto? Y esto es lo que se busca conservar, pues, con la terapia, ¿no?, de la cardiopatía isquémica. Hacer que el miocardio viable persista, ¿ya? En cambio, si ya se produce necrosis, entonces esa necrosis del miocardio que nos va a dar troponinas positivas, que nos va a dar en el electrocardiograma onda Q patológica, acuérdense, eso ya es necrosis. Entonces la necrosis ya es un miocardio no viable, ¿ya? Y acá un dato de patología es que la necrosis en el infarto de miocardio es una necrosis coagulativa, ¿correcto? Similar a la necrosis que producen, recuerden, los ácidos, ¿no? Entonces, la necrosis del infarto miocardio es necrosis coagulativa. A diferencia también, si quieren hacer la analogía, con la necrosis que se produce en el accidente cerebrovascular isquémico, que es una necrosis licuefactiva,
¿ya? Entonces en el corazón es coagulativa, en el cerebro es licuefactiva. Muy bien, entonces eso hay que entenderlo, ¿ya? Muy bien, igual, entonces cuando hay un infarto va a haber necrosis, va a haber también una parte de miocardio viable, dependiendo si es agudo o crónico, pero recuerden que la cardiopatía isquémica finalmente es la principal causa de disfunción ventricular izquierda, es la principal causa de alteración de la contractibilidad en el corazón, ¿no? Entonces, ojo que la cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de falla cardíaca sistólica, acuérdense, falla cardíaca sistólica. Muy bien, pero ojo, el corazón se sacrifica, ¿no es cierto? El corazón primero altera su diástole. ¿Y por qué digo que se sacrifica? Porque recuerden que el corazón se nutre en diástole. Entonces se sacrifica, porque lo primero que se altera es la diástole. Luego ya se altera la sístole, que es la contractibilidad. Y luego ya empieza a haber manifestaciones en el electrocardiograma, recuerden en la onda T, isquemia, en el segmento ST, lesión, y en la onda Q, necrosis. Entonces empieza a haber cambios electrocardiográficos y obviamente ya hay traducción a nivel clínico. Y la isquemia del miocardio, su manifestación clínica, se conoce con el nombre de angina. Angina es el dolor isquémico del miocardio, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí hemos visto la parte de cardiopatía isquémica, la parte general.